Amén. Vamos a ir entonces al libro de Nehemías, por favor. Vamos a ir al libro de Nehemías. Y mientras usted va buscando el libro, puede irse poniendo sobre sus pies. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Y estaremos en los versículos del 9 al 20, como les había dicho. Nehemías capítulo 2, versículos del 9 al 20. Yo quiero que usted vaya buscando y pueda irme escuchando lo que le quiero decir. Como se dieron cuenta que les escribí el día de ayer para que ustedes leyeran en su casa, eso tiene un propósito. Por ejemplo, el próximo domingo, si el Señor lo permite y estamos aquí o Él no ha venido, vamos a compartir todo el capítulo 3. Y el capítulo 3, no es necesario que vayan allá, básicamente es muchos nombres de personas. Entonces va a ayudar mucho que usted haya hecho la lectura previa, además por lo que también le pedí en el grupo de WhatsApp, que es orar por este tiempo, por la comprensión del texto, por glorificar a Dios, por deleitarnos en la presencia de Dios. Luego que usted lo haya buscado en Nehemías capítulo 2, entonces vamos a mirar los versículos 9 al 20. Voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor así: Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres a caballo. Cuando se enteraron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije: ¿ustedes ven la mala situación en que estamos? Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanbalat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Juntos. No tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Vamos a orar. Oh amado Dios, Señor, ya hace 15 días, este es el tercer sermón de esta serie que hemos empezado. Y una de las cosas con las que empezábamos era recordar y pedíamos que pudiéramos deleitarnos, concentrarnos y anhelar conocer más de esta historia, porque tú eres el autor de esta historia, Dios. Queremos orar, Señor, para que nuestro corazón tenga el gozo, el deleite, el deseo genuino de ser sumergido en tu palabra, Dios. Pero entendemos, Padre, que la voluntad del hombre está determinada por tu actuar en su corazón, porque eso es lo que leemos en este texto, Dios. Separados de ti nada somos, Dios. Si tú no intervienes en nuestro corazón, nada puede llevarse a cabo, Padre. Tú nos das el querer como el hacer, Dios. Y sabemos que el pecado personal y el de esta iglesia también, Dios, es tropiezo para que tú intervengas en nosotros. Por eso clamamos y suplicamos que tu gracia sea mayor que nuestro pecado y de las debilidades del predicador también, Dios. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Ok, sí. No es parte del sermón, pero es un dato curioso. Si me preguntan por qué me pongo gafas, yo veo bien de cerca, pero de lejos ya no veo tan igual. Estaba viendo un hermano, por ejemplo, estaba viendo a Oscar, lo estaba viendo como delgado.
entonces quise ponerme las gafas para poder ver bien. Es la manera mía de sentirme cerca de ustedes, como estaba acostumbrado en el anterior local. Ok. Hay algo que el ser humano siempre ha desarrollado, no es algo nuevo, pero digamos que la pandemia hizo que explotara más, o por lo menos se mostrara más, y es esa frase de emprendimiento, emprender cosas nuevas, emprender cualquier tipo de proyecto. Y ustedes saben que en pandemia eso fue como el boom. Hay que emprender porque a nivel comercial, laboral, económico, las cosas se volvieron difíciles, y de ahí surgieron muchos proyectos que algunos no prosperados y otros hoy en día pues se mantuvieron. Y eso ha estado siempre dentro de la naturaleza humana. Como les digo, la pandemia solamente hizo que se hiciera más visible, que estallara. Pero el emprender siempre ha estado dentro del hombre. Y llamamos a emprender no solamente proyectos económicos, cualquier tipo de proyecto. Algunos ven que voy a emprender el matrimonio y todo ese tipo de cosas. Eso siempre ha estado dentro de la naturaleza humana. Ahora, el emprender siempre ha traído desafíos, siempre ha sido un reto tratar de comunicar lo que se desea emprender, siempre hemos tenido que superar adversidades o oposiciones cuando hemos emprendido, tenemos que tratar de mantener la motivación en aquello que hemos emprendido, tenemos que ser capaces de delegar o trabajar en equipo para que el emprendimiento continúe. Todo eso ha estado siempre presente. Cuando vemos la historia de Nehemías y su llegada a Jerusalén, vamos a ver entonces que mucho de eso, de intentar cumplir el llamamiento que Dios ha hecho a la vida de Nehemías, de que emprendiera, al igual que la vez pasada, veremos muchas de estas características de lo que significa emprender en esta historia de Nehemías. Tendrá que superar adversidades, oposiciones, tendrá que tener unos desafíos por delante, tendrá que mantener la motivación, tendrá que delegar o trabajar en equipo. Y la manera que vamos a abordar este texto es como lo hicimos la vez pasada, es una narrativa. Sencillamente vamos a tomar la narrativa, la iremos desarrollando y miraremos algunos puntos aplicativos, unas implicaciones dentro del texto. Eso es lo que quiero que vayamos haciendo. Ir mirando la historia versículo a versículo y tomando algunos puntos aplicativos. Esta historia, como ustedes saben, donde nos quedamos el domingo pasado, fue en la conversación de Nehemías con el rey. Y una de las cosas que aprendimos es que Nehemías era un hombre práctico, un hombre de saber esperar en Dios. ¿Recuerdan ese texto de Isaías? No, los que esperan en Dios tendrán fuerza, se les renovará, volarán como las águilas, y todo ese texto. Y decíamos, es un texto condicional, los que no esperan en Dios no pueden esperar ese tipo de resultados o de frutos. Nehemías había estado orando por la situación que conmovió su corazón durante 3 meses. Aprendíamos que Nisan no era una marca de vehículos, era un mes que se encontraba cerca de abril-mayo, es decir, habían pasado ni siquiera 3 meses, perdónenme, 4 meses. 4 meses de oración, de ayuno, de llanto, y tuvo la oportunidad para hablar delante del rey. Vimos que tenía una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia es: rey, quiero que me des un permiso laboral, una licencia laboral. Su trabajo era tan bien hecho que el rey le dijo, ¿cuándo vuelves? Y al mismo tiempo Nehemías le dijo, pero necesito 2 cosas más. Una carta, como un pasaporte, para pasar por las ciudades después del río Éufrates, para que no tenga problemas con los gobernantes de esas personas, de esos lugares, y necesito que me des una autorización para tu guardabosques personal, porque voy a necesitar madera para reconstruir las murallas, para construir la casa donde voy a estar. Va a ser necesario que me apoyes con eso. Un estratega, vemos en Nehemías, alguien que espera en Dios, pero alguien que visionaba cómo solucionaría las cosas. Y ahí nos encontramos. Y esta historia en el versículo 9 nos sorprende en algo que pudiera yo decir, que hablábamos ahorita en el tiempo de las ofrendas. Dios da mucho más abundante que lo que pedimos. Dios da mucho más abundante de lo que pedimos, porque la historia nos deja ver que Él le pide al rey, ¿qué cosa? El pasaporte para poder transitar por esos terrenos. Una carta para que hablara con Asaf, que era el guardabosque personal. Y el versículo 9 nos dice: fui entonces a los gobernadores más allá del río, le entregué las cartas del rey. Y dice, el rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo Dios bendice aquellos propósitos que son conforme a Él? Nehemías no nos deja ver que eso estaba planificado también delante de él. Quizás llevarse un guardia armada porque el camino iba a ser peligroso.
Es un viaje más o menos de 450 kilómetros. Y la madera era un bien apreciado en el mundo antiguo, como lo puede ser el día de hoy, pero mucho más en aquel entonces, porque era un buen material para construir. Y nos deja ver que además de la bendición del permiso, de la licencia laboral, de las cartas que les había dado, de la maderera, lo envió con oficiales del ejército y hombres de a caballo. Lo último en armería de la época, el tanque de guerra de ese entonces, los caballos de guerra. Podemos ver aquí entonces que este proyecto no es de Nehemías, este proyecto es de ¿quién? De Dios. Y Nehemías, como se ha descrito en otros textos, siervo, eso dice el versículo 11 del capítulo 1, está atento a la oración de tu siervo. Nehemías era un siervo de Dios. El gerente de este proyecto de reconstrucción es Dios mismo. Y Dios añadiría no solamente lo que Nehemías pediría, sino lo que Dios sabía que Nehemías necesitaría, aunque Nehemías no lo había pedido. ¿Se entendió el trabalengua? Dios añadiría no solo lo que Nehemías se había pedido, sino lo que Dios sabía que Nehemías no había pedido, pero también iba a necesitar. Dios da mucho más abundante de lo que pedimos. Él no es un Dios mezquino. Y yo sé, hermanos, que este texto tiene para, dependiendo del corazón, tomar la verdad y sutilmente tergiversarla. Y sé de qué escuela venimos nosotros, de la manipulación económica y mucho más allá. Pero lo que no podemos es negar a nuestra conciencia la revelación del carácter de Dios, de que Él da mucho más abundante de lo que le pedimos. A veces significa, Señor, yo quisiera estar en una iglesia bíblica. Y Dios bendice mucho más allá y te permite estar con tu familia. A veces puede ser, Señor, yo quisiera conocerte a ti, y te da la oportunidad de hacer un estudio bíblico virtual en algún instituto. Y mucho más allá, porque Dios sabe que si estamos comprometidos con su obra, Él va a dar más allá de lo que creemos nosotros que únicamente necesitamos. Eso es, pienso yo, que nos permite ser como tener un descanso, porque ciertamente no estamos bajo únicamente la dirección de nuestros propios ojos, estamos en la dirección bajo el verdadero gerente de esa obra, que es Dios mismo. Luego pasamos al versículo 10, y la narrativa nos sigue diciendo que aparecen otros personajes, ya no es solamente Nehemías y Artajerjes. Dice que se enteraron, aquí mencionados personajes, y más adelante se une otro a este equipo. Aquí se mencionan a Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita. Tobías era como el oficial de Sanbalat, un rey pagano que circundaba, un rey pagano que vivía alrededor, para no usar palabras extrañas que se me suena mal cuando las pronuncio, un rey pagano que vivía alrededor de Jerusalén. Y dice el texto, parece como una nota aclaratoria o una nota ahí gramática, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Yo pudiera decir que llamaríamos esto como una oposición no visible. Porque hasta este punto lo único que se nos menciona es el disgusto de estos personajes. No se nos menciona que participen abiertamente de la oposición. Se nos menciona más bien el sentimiento de oposición que empiezan ellos a cultivar en su corazón. Y eso es importante porque nos evidencia dónde es el origen del pecado. El pecado se origina en algo interno. ¿Se materializa en una acción externa? Sí. Pero se va cocinando a fuego lento dentro del corazón del ser humano. Como miraremos más adelante, este equipo de opositores van a hacer una fuerte oposición. En este capítulo, en el capítulo 4 y más adelante en otros capítulos, intentarán detener la obra de Dios. Toda historia tiene antagonistas, ¿no? No solamente es los héroes de las películas, sino los antagonistas. Y estos son estos reyes paganos, como les mencioné, que vivían alrededor de Jerusalén. Pero todo empezó en ellos con un sentimiento de envidia, enemistad y odio. Y es importante que nos acostumbremos que si vamos a hacer la obra de Dios, eso va a suceder con algunas personas a nuestro alrededor. ¿Qué va a suceder? Van a empezar a alimentar en ellos esos tipos de sentimientos y quizás pasarán de ser una oposición invisible a una oposición visible. Yo recuerdo tener la conversación con alguien que asiste a la congregación hace unos 2 o 3 meses, teniendo una situación muy, muy difícil en su vida.
sin tener nada más que perder en su vida, tenía muchas cosas difíciles y lo único que quiso añadir fue asistir a la iglesia. Y lo más curioso es que en medio de toda esa situación, sus familiares, que no son creyentes, y ni siquiera estoy hablando del catolicismo romano, sencillamente no son creyentes, lo que hicieron fue una burla. O sea, en medio de todas las cosas que a ti te pasa, ahora te vas a meterte evangélico. Y él me decía como que lo único que estoy intentando es buscar algo de esperanza que no he encontrado en otro lugar. Y es difícil entonces que quiero dar ese paso de buscar a Dios y lo que siento es una oposición precisamente por aquellos que están cerca de mí. Y eso no debe ser extraño, porque el mismo Señor dice en las Escrituras que cuando Él vino a los suyos no lo recibieron. Siempre hay oposición a la obra de Dios. Todos, luego que pusimos el letrero afuera y que nos estamos reuniendo aquí y que estamos trabajando en algunos asuntos de las localidades, esperaríamos que los mayores problemas tuvieran que ver con la planta física, que requieren algo de espera, pero que en el tiempo se pueden ir solventando, solucionando. Pero sabemos que la oposición, hermanos, no es algo que únicamente a la iglesia sea en asuntos como estos de la infraestructura. Siempre tendremos personas contrarias a los propósitos de Dios que acumulan dentro de sí envidia, enemistad y odio. Pero hasta el momento es una oposición no visible. Luego nos dice el versículo 11, algo que para algunos les puede gustar o para otros como yo batallamos con eso. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Hay un periodo de 3 días de Nehemías que no se describe, pero básicamente que entendemos estuvo de descanso. Luego, como leyeron, miraremos que él rodeó la ciudad para conocer la condición física de la ciudad. Pero en este periodo de 3 días podíamos ver el descanso de Nehemías. ¿Y por qué descanso? Les dije, bueno, a algunos les gusta eso, a otros batallamos con poder tener un descanso, pero quiero recordarles que un cerebro no descansado no piensa igual. Solamente un dato clínico. Yo creo que algunos de ustedes saben, el ser humano puede durar un poco más de 30 días sin nada de alimentos hasta que empiece a padecer o a morir, desfallecer. El ser humano puede durar alrededor de 8 días sin nada de líquido. Si no tomas líquido o agua, tu cuerpo puede resistir alrededor de unos 8 días. Pero sin dormir, después de 3 días, después de 76 horas, empiezas a tener episodios psicóticos. Yo no sé si ustedes saben que lo que más afecta al organismo es precisamente la ausencia de sueño. Nuestro cerebro tiene que tener un periodo de descanso. Y eso muchas veces se hace evidente cuando estamos haciendo algún tipo de obra, propósito que hemos emprendido. No funcionamos igual si no hemos descansado. Y en este punto mi esposa tiene que estar grabando esto para recordármelo en casa, porque eso es una conversación que ella trae muy a menudo conmigo, porque ella conoce mi horario laboral nocturno. Hay cosas que nos exigen mucho. Hay cosas que demandan mucho de nosotros, tanto física como mentalmente. Y algunos pueden saber que por experiencia normalmente somos los últimos en identificar lo cansados que estamos. Generalmente en algunos de nosotros los demás nos identifican primero que nosotros. Y lo que pasa es que también hay algo a veces detrás de eso como de orgullo, como que tengo que trabajar y trabajar. Y se hace necesario que no pueda parar, como si eso nos hiciera más productivos y más útiles. Pero tendemos a disminuir en utilidad cuando estamos cansados. Quiero recordarles, Nehemías acaba de hacer un viaje de 450 kilómetros. Nehemías llevaba 4 meses orando, ayunando, queriendo hablar con el rey. Todo el mundo esperaría que él llegara y empezara inmediatamente esa obra que Dios había puesto en su corazón. Pero tuvo que tener un tiempo para descansar, y creo que no es una nota solamente dentro de la narrativa, creo que tiene también un punto muy aplicativo. En el Evangelio de Lucas lo hemos visto como el Señor en algún momento tomaba a sus discípulos, los llevaba por aparte para tener un tiempo apartado de las multitudes. Hay muchas cosas que no deberíamos hacer si nos encontramos cansados. Pudiéramos pensar que no deberíamos tomar decisiones importantes, pudiéramos pensar que no deberíamos escribir cosas importantes, pudiéramos pensar que quizás no deberíamos hacer proyectos nuevos que decidimos hacer estando cansados, o quizás no cerrar proyectos antiguos porque la única motivación sea el cansancio, porque el problema no es el proyecto, es que no has descansado. Otra de las cosas que no deberíamos hacer
es evaluar la condición espiritual de los demás cuando nosotros nos encontramos con una mente cansada. Y tampoco evaluar la condición espiritual propia si nos encontramos con una mente cansada. Nuestra percepción de lo que está sucediendo siempre va a estar deformada cuando somos personas que no descansamos. Y no quisiera como dejar pasar esto por alto. Dicho sea de paso, todos deberíamos tener un día de descanso y creemos que debemos apartarlo, no solamente unas horas. Generalmente mi agenda es que el lunes es el día de descanso, generalmente, cuando intento cumplirlo. Y si ven que no lo cumplo, lo mejor que ustedes pueden hacer por sus pastores es recordarles que la juventud no es eterna y que tiene que descansar para que pueda perdurar en el tiempo. Luego de ver el descanso de Nehemías, en el versículo 12 se nos sigue diciendo que él sale de noche. Él y unos pocos hombres con él, pero que no le había informado a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. ¿Qué pudiéramos ver ahí? Una motivación. La motivación de Nehemías. Esa frase, en mi corazón, es la clave. Dios había puesto en mi corazón para hacer. ¿Para hacer dónde? En Jerusalén. Si le preguntáramos a Nehemías, ¿por qué quieres abandonar tu puesto de copero, que es un trabajo, mencionamos la vez pasada, de alto riesgo, pero también con algo de privilegios? ¿Por qué quieres hacer un viaje de 450 kilómetros que si el rey te envía con sus oficiales, con su caballería, es evidente que es un viaje que te pones en peligro? ¿Por qué quieres abandonar tu vida, abandonar ese lugar paradisíaco de Susa, para ir, esa fortaleza de Susa, para irte para allá, para enfrentarte, para intentar continuar una obra que lleva 90 años desde que inició? Imagínense, Nehemías no iba a emprender de cero, continuar una obra que llevaba 90 años. Zorobabel había empezado la reconstrucción del templo 90 años atrás. O sea, Nehemías iba a llegar a encontrarse con muchas cosas en contra de él. ¿Y cuál es la motivación para eso? ¿Qué planeas hacer? Hasta ese punto, Nehemías no lo había compartido con ninguna de las personas que también iban a participar. O sea, Nehemías no se alimentaba en ese momento de personas a su alrededor que le decían, vamos a hacerlo juntos. Eso sucede más adelante. En este punto, Nehemías empieza desde cero, no con la reconstrucción, sino con tratar de ejecutar este plan de restauración o de remodelación. Y esto, hermanos, creo que es muy, muy importante en todas las áreas de la vida, pero particularmente lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes han intentado emprender un proyecto devocional con un hermano o con una hermana en la fe. Y uno les preguntaría, ¿por qué abandonarías tu tiempo de estar en casa, de tus estudios, de hacer otra labor, para dedicarte a esa persona, para compartir en oración, para sacar un tiempo? Si tú ves que el mayor esfuerzo no es en el estudio de la palabra, sino en mantener motivado a la otra persona, en buscarle, en decirle, vamos a reunirnos, ¿qué pasó que no te reuniste? ¿Qué pasó que no te conectaste a tiempo? ¿Qué pasó que no nos vimos? Y muchos de nosotros pudiéramos caer en eso, ¿no? En desfallecer. Wow, llegamos allá donde estábamos antes, el lugar no cabía una silla más. Creemos que no demanda de nosotros la evangelización o el discipulado. Ahora que llegamos acá y vemos espacio, el espacio no es para llenarlo de personas muertas espiritualmente, sino para que tengamos, como dicen las escrituras, lenguas de toda raza, lengua y nación adorando al Señor. Pero demanda un compromiso no solamente del que está de aquí en el atril, sino del que está allá sentado. Pero ¿cuál es la motivación entonces para decir, me quiero parar a orar por mi iglesia? ¿Cuál es la motivación para decir, quiero que juntos podamos ir a la casa del Señor? Quiero poder acompañar a los hermanos que sé que están acompañando las misiones los días sábados. ¿Por qué ir un sábado a compartir el evangelio con personas de otra raza? ¿Por qué era hacer un grupo de pareja y poder hacer todo este tipo de cosas? ¿Dónde se halla la motivación? Bueno, Nehemías nos dice lo que realmente debe ser motivación, lo que realmente es importante. Nehemías responde con sus pies a un estímulo interno. Yo siempre he dicho una frase, nuestros pies hacen lo que nuestro corazón desea. Nosotros nos movemos conforme a las voluntades de nuestro corazón.
Y es así, ¿saben por qué? Porque así es el Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, el Evangelio evidencia una transformación interna que se manifiesta en una obediencia externa. Ayer estábamos celebrando un bautismo que yo les mandé la foto, que ustedes estábamos todos alegres, estamos alegres por nuestro hermano, él es el más alegre de todos, por supuesto. Lo hicimos en horario de la tarde porque él quería que su familia participara, tuvo su mamá, pudo estar su hermano, él pudo tener un tiempo como él quería para glorificar a Dios, pero también de ser de testimonio para su familia. Y yo le decía a las personas que estamos aquí, estamos presenciando una obra de obediencia externa porque ha ocurrido una obra milagrosa, divina, interna, que no es perceptible para nosotros. Por eso hay personas que pueden desgastar su vida en el Evangelio, en la iglesia, discipulándose, orando, invirtiendo tiempo acá, porque hay un convencimiento interno que Dios pone. Porque las personas pueden abandonar su tipo de vida y tener una vida nueva porque ha ocurrido una intervención del Espíritu Santo en el corazón del ser humano que transforma radicalmente ese corazón. La Biblia lo describe como que quita un corazón de piedra, pone un corazón de carne, siembra su propio espíritu para que podamos andar en sus estatutos y en sus ordenanzas. Así describe la Biblia la obra de la salvación que el Evangelio hace. Nosotros anhelamos que esas motivaciones que Dios pone en el corazón las siga poniendo en los que aquí nos encontramos presentes y en las personas que están fuera, que todavía no conocen el Evangelio. Esto, hermanos, es lo más esperanzador que hay para nosotros. Si usted es padre, si usted es madre, si usted está casado con una persona que es incrédula, si usted ve a sus hijos tomando otro tipo de rumbo, nuestra esperanza es que Dios interviene en el corazón del hombre. Lo hemos visto no solo con Nehemías, lo vimos con quién primero, con Artajerjes. Dios no está limitado si es un rey pagano o si es un cristiano profeso para intervenir constantemente en el corazón del hombre. Dios no se ve limitado por la incredulidad o por la fe que ya tenga ese corazón. Dios sigue interviniendo en el corazón del hombre. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, hablando de lo que Dios ha hecho en su corazón y por qué se siente dominado, presionado para continuar la obra del ministerio, dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos domina, nos obliga, me impulsa desde adentro. En 1 Corintios capítulo 9 dice: es mi gran anhelo ganar a tantos como sea posible, dice la versión NBI. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Bueno, yo estoy buscando ganar tantas almas como sea posible para el Señor. ¿Qué está haciendo Nehemías? Yo vengo para establecer aquí a Dios y su gloria que ha sido desechada por las personas que están viviendo en esta ciudad. Creo que Dios me ha enviado aquí. Y no me gusta hacer de ilustración muchas veces en los sermones, pero es la respuesta cuando algunos me han preguntado por qué vender una empresa después de 12 años para estar a tiempo completo. Uno, porque era obvio, ya no podía hacer tantas cosas, pero el hecho es que al final lo que nos encamina a continuar la obra de Dios es la conciencia o tener el discernimiento que ha sido Dios quien ha puesto ese deseo dentro de nosotros. Ese deseo dentro de nosotros. Muchas veces, hermanos, cuando la obra o el emprendimiento no avanza, es un asunto de motivación. Y créanme, hermanos, que la historia de las Escrituras deja ver cómo Dios pone algo en el corazón de un hombre o de una mujer y ese proyecto se lleva a cabo. Es la obra de Dios con un instrumento humano, es la motivación de Dios en un corazón humano lo que hace la diferencia. Pregunta para ti: ¿qué está pasando dentro de ti? No me vas a decir que tienes hambre, que lo que sientes es la barriguita. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa? Porque al mismo tiempo podría ser la respuesta a ¿qué es lo que te lleva a no moverte? ¿Cuál es la motivación? Yo quisiera nuevamente, aunque estamos avanzando, retroceder al versículo 11. Miren la motivación de Nehemías. Sí, la puso Dios en su corazón, pero Nehemías decía: Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre.
Dios puso su motivación de que fuera Nehemías el reconstructor de las murallas, porque Nehemías era un hombre que quería reverenciar el nombre de Dios. Nehemías no quería hacerse popular. Nehemías quería que el nombre de Dios fuera reverenciado, glorificado y honrado. Y en ese tipo de corazón fue donde Dios puso la motivación de que él fuera quien liderara la restauración de las murallas o la reconstrucción de las murallas. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, Nehemías pasó al reconocimiento. Luego que vimos la motivación, Nehemías pasó al reconocimiento. Ahí mismo empezó en el versículo 12, la parte B, hasta el versículo 16. Dice que no llevaba ningún animal con él, excepto el animal donde él cabalgaba. Es decir, él andaba en un burrito, es la traducción literal, no andaba a caballo, andaba en un burrito. Me imagino yo porque los caballos hacen más ruido que los burros. Bueno, aunque los burros también rebuznan, pero generalmente el caballo es un animal que hace más sonido que el burro. Él estaba saliendo de noche, aquello es lo que él estaba haciendo de noche. Él no quería ser descubierto, por usar una palabra. Dice salir de noche, versículo 13, por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, hacia la puerta del muladar, inspeccionaba las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Subí de noche por el torrente, inspeccioné la muralla, entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Nehemías lo que estaba haciendo era un reconocimiento de la ciudad. Nehemías tenía la mente descansada, ya sabía que tenía que emprender a lo que Dios había puesto en su corazón, la motivación, y ahora se propone a ver cómo lo puede lograr. Él no llegó a la ejecución, él hizo un reconocimiento. Recuerde, él había sido un testigo, ¿cómo sería la palabra? Como auditivo solamente, o sea, él había recibido el testimonio, pero ahora quiso ser un testigo ocular de la afectación. Él había escuchado un informe, pero ya no quiso actuar conforme a lo que escuchó, sino que quería actuar conforme a lo que miró. Se detuvo para hacer un reconocimiento. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos cuando intentamos poner en práctica esa motivación o ese emprendimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón. A veces queremos hacer muchas cosas buenas para la iglesia, para el avance del reino de Dios, y no lo podemos llevar a cabo porque aquí es donde muchos de nosotros fallamos, porque no nos tomamos un tiempo para hacer un buen análisis. Un ejemplo de eso es que tenemos un problema acústico. Ok, invitamos al ingeniero que venga acá y lo primero que me dice es hay que hacer un estudio. ¿Estudio para qué? Si el problema es acústico, usted lo que tiene es que solucionar, decía yo en mi interior, obviamente. Y es que y eso que soy ingeniero, pero parte de la ingeniería es eso, ese análisis, ese reconocimiento para la solución efectiva. Pero que somos desesperados, podríamos decir las cosas, y muchas veces fallamos en eso. Oh, ok, falta discipular. Ok, yo quiero ser el que discipule, listo, y empiezo. ¿Y qué hice? No, invité a la gente y empecé. Pero ni siquiera miraste si eras la persona adecuada para discipular, por ejemplo, una mujer y eras varón soltero. Entonces, eso es una manera de empezar algo que no sea reconocido, que va a fallar en el tiempo. Creo que me va siguiendo el hilo del pensamiento. Cuando no nos tomamos el tiempo para hacer reconocimiento, cuando no lo hemos pensado, por mucha buena motivación que Dios haya puesto en nuestro corazón, tendemos a fallar. Y Nehemías hace nos deja ver unas características de su examen. El primero fue que lo hizo en silencio, que fue cuando le mencioné que andaba con un burrito, con un caballo. Él no despertó mucho ruido, él hizo su reconocimiento en silencio. Hay un momento para hablar, pero hay un momento para callar. Él no llegó con gran alboroto, no llegó con una pancarta, un picó anunciando, empieza la remodelación de las murallas. Él primero hizo un reconocimiento en silencio, trabajando con la idea que el Señor le había dado en su corazón. Al mismo tiempo hizo algo en secreto. ¿Por qué pienso que lo hizo en secreto? Porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 12, el versículo 13, el versículo 15, dice la palabra noche. Menciona la palabra noche, eso hace evidente que no quería hacerlo público, que lo estaba haciendo en secreto. Incluso dice que se llevó a unas cuantas personas que todavía no había ido a las autoridades judías para anunciarles el plan que Dios había puesto en su corazón. En el versículo 16 dice, los funcionarios no sabían a dónde había ido ni qué estaba haciendo, los funcionarios judíos. Hay un momento para transmitir el plan de manera pública, pero hay algo que se cocina en secreto. Hay algo que se prepara en secreto. Y Nehemías sabía de eso. Nehemías habló públicamente con el rey Artajerjes, pero en secreto, en intimidad con Dios, preparó eso.
Nehemías llegó, yo me lo imagino caminando por esas murallas. Se describe que todavía había fuego en algunas partes, las piedras dañadas. Hubo una parte donde no pudo pasar con el animalito y él tuvo que bajarse y llevarlo con la mano. Y yo me lo imagino ahí en secreto diciendo, Dios, ¿cómo debo hacer? ¿A quién debo poner? ¿Cuántas personas vamos a necesitar para esta área particular? ¿Y cuántas personas se van a necesitar para aquella área en particular? Es algo que él iba trabajando en silencio y en secreto para luego sí hacerlo público. Yo creo que probablemente Nehemías fue reservado en primer lugar para asegurarse de que cuando finalmente él manifestara su plan, se supiera que realmente era factible, que se pudiera hacer, y también para que evitara a sus enemigos a través de traidores y se lanzaran a detener su estrategia. Él no publicó, no hizo algo público que estaba cocinando. Imagínense que usted sea, pongamos a Chay, que está en un estudio de grabación, que está creando algo. Y Chay en ese estudio de grabación que está creando, se graba a sí mismo un video de 10 segundos y lo publica por las redes sociales. Cuando Chay lo quiere registrar, salió otro más avispado que él, o más inteligente que él, y tomó esa misma porción musical, que es el resultado de su propia creación, y lo va a usufructuar. ¿Me hago entender? Por eso hay muchas cosas que se desarrollan así, para evitar a los traidores en medio de eso. En términos de examen, entonces, en términos de reconocimiento, Nehemías actuó silenciosamente, actuó en secreto y también lo hizo metódicamente. ¿Qué quiero decir con eso? Fue paso a paso. Él se tomó el tiempo de analizar la ciudad, a ver qué tan estaba destruida y cuál era el punto, el foco más dañado para tomar posteriores decisiones. ¿Por qué? Porque si él quería transmitir esa idea para que lo otro le acompañara, él tenía que ser lo suficientemente claro y específico para animar a aquellas personas que lo iban a acompañar. Si usted le dice a alguien, mi hermano, yo quiero que vayamos a evangelizar al parque. Ah, ok, ¿y a qué parque? No es lo mismo que usted le digan, vamos a evangelizar X parque, que le puedan decir un parque que es mucho más público, que siempre hay escándalo, digamos como el parque que está alrededor del río. O sea, tendrías que buscar un horario específico. Mira, yo he ido y en esta hora hay personas, pero no lo suficiente como para que nos puedan escuchar. O sea, ese es el tipo de detalles que les quiero hacer ver. Cuando obtenemos este tiempo de reconocimiento, las ideas que el Señor pone en nuestro corazón para el avance de su reino pueden ser mejor presentadas a las personas que queremos invitar a participar de eso. Recordemos que estamos viendo un modelo de Nehemías que ayuda a ver cómo Dios le permitió prosperar en aquello que Él mismo le puso en su corazón, en aquello a lo que Él lo había llamado a su vida. Y en el versículo 17 vemos a Nehemías haciendo una exhortación. No parece una exhortación, pero ya se darán cuenta que sí. Él dice en el versículo 17, entonces les dije a los judíos, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y las puertas quemadas a fuego. Él, antes de llamarlos a la ejecución del plan, les está diciendo eso. ¿Ustedes no se han dado cuenta cómo está la ciudad? Recuerden, el plan de restauración ya llevaba 90 años de inicio, con Zorobabel, después Esdras y ahora Nehemías. Esta escena es como cuando usted entra al cuarto de su hijo que es más grandecito, y usted le dice a su hijo, ¿no te has dado cuenta dónde tú estás viviendo? Y su hijo mira como, yo veo todo normal, y usted piensa que pasó un terremoto por su casa en ese cuarto. Es esa apreciación de no ver lo mal que se encuentra en la condición del cuarto que usted le quiere hacer notar a su hijo, o la esposa a su esposo. ¿No te has dado cuenta del desorden que tiene? Yo veo todo en orden, es decir, en el desorden que yo lo dejé ubicado, en el desorden que lo dejé. Para la esposa está desordenado, para la esposa aparentemente todo está funcionando. Así se encontraban estas personas, se acostumbraron a ver las murallas derrumbadas. Recordemos que una ciudad sin murallas es como su casa al día de hoy, sin techo y sin puertas. Era una invitación a los enemigos, pero para ellos estaban bien. Y al mismo tiempo, como hemos visto, vemos a Nehemías preocupado por el nombre de Dios. Si Dios verdaderamente estaba eligiendo a Israel como nación, esta nación no debería lucir como estaba luciendo con sus murallas y con su ciudad. Nehemías les está diciendo, oye, realmente este es el lugar de la presencia de Dios. Ustedes no se han dado cuenta que así no debería lucir el lugar.
por las implicaciones que les estoy diciendo culturales de ese momento, lo que significaba una muralla derrumbada. Es como si dijéramos al día de hoy que fuéramos nos invitaran a alguna iglesia y en ese lugar escuchamos de todo menos la palabra de Dios. ¿Cuál sería la exhortación que haríamos? Oye, ustedes no se han dado cuenta que lo que se debe predicar cuando nos reunimos es la palabra de Dios. Y las personas a su alrededor como, ¿qué estás hablando? Si nos venimos aquí a pasar un buen momento, a divertirnos. Eso es lo que Nehemías les está diciendo a ellos. ¿No se dan cuenta de su condición? Él está haciendo ahí una exhortación. Y luego entonces, él hace una afirmación. Cuando les dice, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burlas. Este es el plan, vamos a llevarlo a cabo para que no seamos más motivo de burlas. Ahora, ¿cómo responde él o cómo quiere él que esa verdad o esa invitación de reedificar las murallas sea aceptada por las personas? Es como la misma idea que le he estado diciendo, ¿cómo puede llegar usted a transmitirle a otra persona su idea de poder participar del avance del reino de Dios teniendo un grupo de oración, por poner un ejemplo que hemos mencionado varias veces en el sermón? Nehemías va a intentar transmitirle lo más certero posible a estas personas la idea que Dios ha puesto en su corazón, la cual la de reedificar las murallas. ¿Cómo lo hace? Dice el versículo de 8, les da una información. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Casi que les dijo, escúchense el sermón del domingo pasado del pastor Pedro. ¿Cómo nosotros le transmitimos a las personas a nuestro alrededor ese deseo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Si tú quieres ir a visitar a un hermano, pero quieres que otro hermano te acompañe, ¿cómo transmites esa verdad? ¿Qué le dices? Vamos a visitar a tal hermano que ha estado enfermito y después nos vamos a tomar un café y nos comemos una salchipapa. Esa es la motivación por la cual lo vas a llevar. Casi que es como un soborno, dependiendo a quien usted le diga si es café o es salchipapa. La información que Nehemías está transmitiendo es la verdad de Dios. Mira, Dios puso esto en mi corazón y esto ha sucedido con aquello que Él puso en mi corazón. ¿Qué significa eso? Si usted quiere motivar a otro hermano a participar de la obra de Dios, la información que usted le debe dar es la palabra del Señor. Si constantemente usted está recordándose los unos a los otros, haciendo eco de las verdades de Dios, oye, mira, qué tan bueno es que los hermanos anden juntos en alegría. Eso significa que es una mejor manera para decirle a las personas de vayamos juntos a la casa del Señor. La Biblia nos recuerda que para que las personas sepan que somos creyentes, que somos discípulos de Jesús, lo van a identificar en la manera en que nos amamos. Si este hermano se está apartando de nosotros, que no quiere compartir con nosotros, ven, vamos a tomar a otro hermano y le vamos a manifestar el amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué te quiero invitar que visitemos a aquel hermano? Porque quiero que podamos vivir esa verdad de amados los unos a los otros. La información que necesitamos transmitir para que otras personas se vinculen a aquellas ideas que Dios ha puesto en nuestro corazón para el avance de su reino es la información que se encuentra en la palabra de Dios. No ese tipo de sobornos culinarios que les acabo de mencionar ahorita. Obviamente, ustedes saben lo que amamos el café en esta casa. Y en medio del café pueden suceder muchas cosas, pero no es el punto. Yo creo que ustedes me van entendiendo lo que les quiero decir. En ese momento, entonces, me encanta la reacción del pueblo. Él le dice a Nehemías, levantémonos y edifiquémonos. Es la respuesta al perdón de los judíos. Él, en el versículo 18, luego que les contó lo que Dios había hecho y cómo su buena bondadosa mano Dios estaba con él, y las palabras que el rey le dijo, miren la respuesta en el versículo 18 de los judíos, aquellos que están recibiendo el plan de Nehemías, aquellos que están escuchando lo que Dios puso en el corazón de este hombre. Estos hombres dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. ¡Wow! Es lo que todos quisiéramos escuchar cuando invitamos a alguien a participar de aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿cierto? Oye, Dios me ha puesto en mi corazón de reunirme a orar por esta iglesia. No conozco a todas las personas, Dios las conoce y yo quisiera orar. Quisiera invitar a alguien para que me acompañara a orar.
Y cuando tú le comentas este plan con la información adecuada en las Escrituras, a esta persona te esperaría que dijera, vamos, oremos juntos por los demás hermanos de la congregación. No los conocemos a todos, pero Dios los conoce. Eso sería maravilloso, ¿no? Que cada vez que emprendiéramos algo en relación a la vida de la iglesia o algo que tiene que ver con nuestra propia vida, pudiéramos encontrar ese tipo de respuestas por las personas alrededor. No la oposición, sino más bien el acompañamiento. Nuevamente, Dios liderando y actuando, ya no solamente en el corazón de Nehemías, en el corazón de Artajerjes, sino en el corazón de los judíos. Dios va cumpliendo por medios humanos, por medios ordinarios como el corazón del hombre, su voluntad extraordinaria para el avance de su reino y para la gloria de su nombre. Luego de manifestar y ver esa aplicación y ver cómo ellos respondieron, comencemos, ellos quisieron participar, ellos se mencionan a sí mismos, juntos, hagámoslos, ellos están aceptando esto. Ellos están viendo la relevancia, ellos están siendo despertados después de 90 años de una obra que empezó y habían dejado a medias. Ellos dicen, es verdad que estamos viviendo de tal manera que Dios no sea glorificado. Nuevamente aparece la oposición, en este caso ya visible. Vimos una oposición invisible que surgió en el corazón de estos hombres y aquí se uno más. Ya habíamos visto el nombre Sanbalat, vimos a Tobías y aquí estamos viendo a Gesed el árabe. Y con esto vamos terminando. ¿Cuál es la oposición que ellos presentaron? No sé, ¿trajeron más escombros para que ellos no pudieran actuar? ¿Acaso buscaron gente armada que se levantara una clase de ejército en contra de Nehemías? Eso va a suceder más adelante. ¿Cuál es la oposición en este punto cuando vieron que las personas aceptaron la idea de Nehemías de restaurar las murallas? Miren lo que dice el versículo 19. Se burlaron de nosotros, nos despreciaron. Una oposición con el arma más letal que el ser humano ha tomado y ha dejado de usar para bendición y lo ha vuelto para maldición. Yo sé si alcanzaron a ver que me señalaba la lengua. ¿Has notado eso? ¿Cómo es capaz ese órgano tan pequeño o ese instrumento humano? En realidad es largo porque va hacia adentro, pero el hecho es la capacidad que tiene las palabras de producir en el ser humano quien las escucha, para bien o para mal. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. No significa un poder creativo, es decir, para decir que se haga esto y se ha hecho, eso solamente le corresponde a Dios. No había luz, que se eche la luz. Ese proverbio apunta a lo que las palabras que nosotros decimos pueden producir en otra persona. Vida o muerte. ¿En qué sentido? Levantar, afirmar, alentar, hundir, menospreciar, socavar, humillar, burlar. Yo quiero que usted se dé cuenta, hermanos, por lo que este texto dice, las implicaciones tan severas que aquí es usada como un arma de oposición para el avance del reino de Dios. La burla y el desprecio verbal de estas personas son descritas aquí como instrumentos de oposición para el avance del plan de Dios. Cientos de años después, un mejor Nehemías también lo experimentó, pero lo experimentó como un fuego amigo. ¿Han escuchado esa expresión, fuego amigo? Es decir, que no proviene del enemigo en el arte de la guerra, de quien se supone que es tu amigo, pero que te ataca. Jesús estaba hablando acerca del plan de Dios que él mismo dijo, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad incluía la muerte en la cruz, una muerte horrenda, no por pecados propios, sino por pecado de los demás. Y se acerca, por eso lo describe como un fuego amigo, uno de sus discípulos, donde lo llama aparte y en una evidencia de aparente piedad le dice, maestro, no hables así, no hables así, ¿cómo vas a decir que eso te va a pasar? Y ahí Jesús suelta esa bomba, aléjate de aquí, Satanás, porque vienes a traer una voluntad contraria a la del Padre. Esa conversación de Pedro con Jesús, la oposición verbal
muchas veces puede desestabilizar a aquel que no tenga una convicción que ha sido Dios quien le ha dado esa motivación de su corazón. Porque lo que la lengua hace y el daño que eso hace, muchas veces tiene menos reparación que las mismas acciones humanas, externas, mecánicas que podamos hacer. ¿Para qué utilizas tú tu boquita y para qué utilizo yo la mía cuando alguien nos comenta que quiere participar o hacer algo de la extensión del reino de Dios? No, que me gustaría reunir a los jóvenes. No, hermano, eso no va a ser, porque es que, mira, casi que no llevan a los jóvenes el domingo a la iglesia, no van a llevar 2 veces. Si lo llevan el viernes, no lo van a llevar el domingo, porque no van a gastar 2 transportes. ¿Cómo respondemos a las motivaciones que Dios pone en el corazón de nuestros hermanos para la alabanza y la gloria de su nombre? ¿Qué hacemos con eso? Y vemos una última afirmación, que por cierto es el título del sermón, en versículo 20. El Dios del cielo nos dará éxito, es la respuesta de Nehemías y es el título del sermón. El Dios del cielo nos dará éxito. Yo me imagino a Nehemías recordando, bueno, este salmo fue escrito después, no mentira, este salmo fue escrito antes, los salmos fueron escritos antes de este tiempo del exilio. A Nehemías recordando el Salmo 121. Yo a los collados alzaré mis ojos. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi seguridad, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nehemías, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Acaso te crees tan importante como para ser tú quien lidere semejante obra de restauración? Tú ni siquiera eres completamente judío, tú eres una raza mestiza porque tú naciste allá, en Babilonia. ¿Cómo crees que vas a poder llevar a cabo? Estas personas están desanimadas, 90 años que empezaron. Vas a perder tu tiempo, tus esfuerzos. Además, se van a rebelar en contra del rey. ¿Qué es esto que están haciendo? ¿Te estás rebelando en contra del rey? Y Nehemías dice, no, el Dios del cielo nos dará éxito. Decía el gran misionero Hudson Taylor, la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá del suministro de Dios, de los recursos de Dios. La obra de Dios, a la manera de Dios, nunca le hará falta a los recursos de Dios. Un hombre convencido de quién lo había llamado. Y que hemos estado viendo que ese convencimiento se fue dando en oración, en ayuno, que ha estado viendo cómo Dios ha ido interviniendo en el corazón de Artajerjes, cómo Dios intervino también para que fuera bendecido con todo aquello que Él le pidió y mucho más abundante, cómo Dios lo llevó también a mirar y reconocer las murallas, y cómo Él manifestó su plan a los judíos, y cómo los judíos respondieron, y cuando llegó la oposición, lejos de haberse amedrentado, solo tuvo que recordarse a sí mismo las verdades de quién es su Señor, que se recordó estos proyectos, si es de Dios, Dios le dará éxito. Deberíamos ponernos un letrero gigante que diga eso. Si Dios está en esto, Dios le dará éxito. El Dios del cielo nos dará éxito. Recordemos que nosotros como iglesia no estamos en una reconstrucción de unas murallas, pero sí estamos en un momento particular de la vida de esta iglesia a lo que nos hemos mudado. Incluye algún asunto de la parte física, pero incluye también un asunto de lo que somos como iglesia, el propósito de la iglesia, reverenciar su nombre, glorificarle, participar de la extensión del reino de Dios en aquellas personas de toda lengua, raza y nación que no le conozcan. ¿Creen ustedes que su palabra verdad puede ser el instrumento de Dios para darse a conocer en esta iglesia local? Y la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Amén. O podemos decir, Dios dará éxito. El Dios de los cielos nos dará éxito. Usted puede ser de los que tienen la motivación del corazón, o quizás pueda llegar a ser un Sanbalat, un Gesén o un Tobías, que se pueda burlar o pueda menospreciar lo que Dios pone en el corazón de los de nosotros. ¿De qué lado quiere usted participar? Y él les dice, Nehemías termina diciendo, ustedes ni hacen parte de esto.
ustedes ni hacen parte de esto. Ustedes no pertenecen a nosotros, no tienen derecho ni memorial en Jerusalén. Quiero que se pueda hacer esta pregunta final con la que terminamos. ¿Confías en Dios? ¿Confías en que Dios hará en este lugar, en esta iglesia local, en usted que pertenece a esta iglesia local, aquellas cosas que suenan increíbles para nosotros, que somos ordinarios, pero tenemos un Dios extraordinario? Que sea una pregunta para meditar. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos en esta mañana, por dejarnos ver y conocer un poco más de esta historia, cómo ha ido usando a este hombre que empieza a manifestar su plan a otras personas para que juntos pudieran llevar a cabo aquel propósito que te había sembrado en su corazón, Dios. La oposición aparece y eso puede muchas veces amedrentarnos, darnos miedo y desenfocarnos del camino que es reverenciar tu nombre y glorificar tu nombre y gozarnos de tu presencia, Dios. Queremos orar para que esta iglesia local como iglesia juntos podamos animarnos, motivarnos e impulsarnos en aquellos propósitos que tú pongas en nuestro corazón, para que cuando aparezca el desánimo y el daño que hacen muchas veces las palabras que lastiman, Dios, podamos recordarnos las verdades que Nehemías se ha recordado, que tú darás el éxito. Si esta obra es tuya, tú la culminarás. Tú nos pones el querer como el hacer, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.